Hay un corito, mi hermano Antonio ha comenzado su presidencia mencionando pues un corito, ¿no? De verdad que tampoco lo sabíamos, pero sí que es precioso y hermoso, entonces podemos aprenderlo a guitarra con el hermano Miguel y de verdad que es un gozo poder entonar y alabar al Señor, ¿verdad? También hay un corito muy desconocido que no hemos cantado, que dice lo siguiente: he decidido seguir a Cristo. ¿Verdad? Un corito desconocido, ¿verdad? No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, ¿no? La vida vieja he dejado, no vuelvo atrás, el Señor de gloria me ha transformado, no vuelvo atrás, ya está, ¿no? Ya se acabó aquí, ¿no? O continúan en estrofas, bueno, es igual. Quería resaltar la primera: he decidido seguir a Cristo. Y el texto de las Escrituras, el texto de la Biblia, que de nuevo ha impresionado mi corazón sobre el tema que vamos a tratar y motivó el peso y el cuerpo de toda la predicación de hoy, de todo el sermón de hoy, se encuentra en el libro de Nehemías. No será el texto para la predicación, pero sí que ha sido el que motivó el que estuviera pensando un poco en lo que vamos a hablar, ¿vale? Y me gustaría leer en el capítulo 9, el versículo 38, que dice así: a causa pues de todo esto, un poco en el contexto, está hablando de la oración de Esdras, ¿no? Delante del pueblo, dice: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Saltamos al versículo número 29 del capítulo 10, que nos dice: se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. De aquí vamos a saltar al Nuevo Testamento, vamos a ir a Colosenses, ¿vale? Vamos a buscar en Colosenses capítulo 3, también un texto muy conocido, que de buen seguro lo podemos decir de memoria, ¿verdad? Colosenses capítulo 3, del 1 al 3, ¿vale? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, ¿vale? Vamos a orar y encomendamos al Señor este tiempo que el Señor nos concede, ¿vale? Vamos a orar. Amado Padre y Señor nuestro, qué bendición tan grande es poder estar expuestos de nuevo a tu santa palabra. Muchas gracias por el tiempo que nos has concedido de adoración y de alabanza. Y Señor eterno, es un verdadero privilegio, es un tesoro que tú nos das. Primeramente de haberte conocido, de haber venido a cada una de nuestras vidas con el Evangelio y habernos dado la redención y el perdón de todos y cada uno de nuestros pecados. Y ahora, Señor, poder tener esta relación íntima contigo y adorarte y exaltarte. También, Señor eterno, poder entregar todas y cada una de nuestras vidas en elegir, Señor, andar en tus caminos. Y te damos muchas gracias por el maravilloso regalo de la vida cristiana. Ayúdanos, Señor, a guardar en nuestros corazones tu palabra para no pecar contra ti. Muchas gracias, Señor eterno. Y a ti encomendamos estos momentos que tú nos concedes y lo hacemos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues a título de introducción me gustaría compartiros un recuerdo de mi infancia. Un recuerdo un poco extraño, ahora que lo pienso, ¿no? Digo, caray, de niño tenía esos pensamientos, pues sí, hubo un tiempo que tenía esos pensamientos, ya veréis, qué cosa más extraña.
empezó a inundarse mi mente. Yo siempre he tenido una relación muy estrecha, digamos, con el mundo religioso, el catolicismo, incluso en mi infancia también, Y se empezó a llenar mi mente de decir, yo no tengo voluntad. No tengo voluntad. ¿Vale? Es Dios quien me hace hacer una u otra cosa. Tendría yo 9, 10 años, no tendría más. Y empezaba a rular en mi mente esas cosas, esos pensamientos, ¿no? Todos mis actos, absolutamente todos, son porque Dios los ha determinado. Un niño de 8 o 9 años ya comienza a pensar en la soberanía de Dios, sin saberlo, sin saberlo. Si voy por esta calle, pensaba yo, es porque Dios me lo ha ordenado. Si voy por otra, es porque Dios me lo ha dicho. Empezaba a cavilar y a deambular en mi mente y en mis pensamientos, ¿no? Si hago esto o hago lo otro, es porque Dios lo ha dicho así. Estaba yo pensando constantemente. Llegó un momento en esta paranoia, ¿no? Porque es una paranoia, realmente, que yo decía, bueno, voy por aquí y, ¡ay! Esto es lo que Dios quiere, ¡pum! Y hago esto. Y me iba por esa calle, o por otra, o hacía esto u otra cosa, ¿no? Y llegó un momento, bueno, que realmente era como una especie de juego, ¿no? En mi infancia y en mi niñez, ¿no? Pero pensando un poquito en esta experiencia, un poco así extraña, en mi niñez, a veces, hermanos, en nuestra vida cristiana, pues podemos caer un poquito en ese error de pensar que anulamos toda nuestra propia voluntad. Es un error pensar que anulamos toda nuestra propia voluntad porque Dios no nos ha hecho robots, ¿verdad? Ni nos ha hecho unas figuras de plástico con circuitos impresos que no tenemos voluntad ni albedrío. Yo no soy arminiano, ni tampoco calvinista, ¿vale? Pero están las dos cosas en las Escrituras. Entonces, no somos robots en manos de un Dios arbitrario y que no tenemos capacidad de elegir o decidir. Eso, amados hermanos, es un terrible error. Un terrible error que nos puede llegar a sencillamente decir, pues, vivo como quiero y decido, pues, no buscar a Cristo, sino ir sencillamente en los pensamientos de mi corazón, porque es Dios quien lo ha determinado, ¿verdad? Sí que es verdad, ¿vale?, que están los decretos soberanos de Dios y que Dios es soberano absolutamente sobre todo, pero también Dios nos ha dado la capacidad de decidir. Es una realidad, es una realidad. O sea, entonces, teniendo y habiendo compartido esta experiencia de mi niñez a modo de ilustración para la predicación de esta mañana, el tema que vamos a estar meditando un poquito y que ha impresionado de nuevo mi corazón es algo que vamos haciendo diariamente, todos y cada uno de nosotros. Tanto afecta como a incrédulos como a creyentes, en cada una de nuestras vidas. El tema que vamos a hablar hoy es sobre las decisiones. Sobre las decisiones y realmente cuán importantes son las decisiones, ¿verdad? Cuán importantes son las decisiones. Es más, va a ser dos sermones sobre este tema. En los dos próximos sermones vamos a asediar más nuestro corazón y he apuntado que vamos a estar meditando y considerando las resoluciones profundas del corazón. Las religiones profundas del corazón, y esto, hermano, no tiene tanto que ver con ese juego de niño que te estaba explicando al principio de la predicación como ilustración, de que si tomo una calle a la izquierda o que si tomo una calle a la derecha, que si visto de una manera, una camisa con un jersey, si llevo corbata o no, si voy al trabajo o no. Espero que sí, que vayas al trabajo, ¿verdad? Si hago una comida u otra, si voy a un lugar a otro, en fin, etcétera, 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 de decisiones constantemente en cada una de nuestras vidas que vamos tomando cada día, pero que son sencillamente cosas cotidianas de la vida. Lo que vamos a meditar esta mañana y la próxima predicación tiene más que ver con las decisiones trascendentales, que tienen que ver con la vida, que tienen que ver con el corazón y que tienen que ver con la eternidad.
decisiones trascendentales en esa línea de pensamiento, con las prioridades trascendentales, valga la redundancia, que atañen a nuestras vidas y a nuestras vidas cristianas. Decisiones que tienen que ver con prioridades, tienen que ver con un detallado análisis de una situación concreta, que tienen que ver con un detallado análisis de cada una de nuestras vidas, en cada una de nuestras prioridades, en cada una de nuestras decisiones que vamos tomando en nuestro andar diario con el Señor Jesucristo, en comunión con Dios. Decisiones que tienen que ver más con una acción trascendental que implica esas prioridades correctas, amados hermanos, en vivir una vida tan cerca de Dios, que no podamos escuchar ni al viejo hombre, que no podamos escuchar las voces del mundo, que no podamos escuchar los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, porque estamos tan cerca, hemos decidido seguir a Cristo tan cerca, que todo lo demás queda totalmente enmudecido. Así que bajo esta línea de reflexión y pensamiento, el título que he puesto a esta prédica lo he denominado de la siguiente manera, ¿vale? La siguiente manera. En las encrucijadas de la vida y del corazón, tú eres responsable de tus propias decisiones, no es Dios. Tú eres responsable de lo que tú decides y de la forma que tienes de vivir con referencia a la vida y a la eternidad. Tú eres responsable. Ya he apuntado aquí, y tus decisiones te van a llevar a un lugar u otro. Es verdad, eso es cierto, ¿verdad? Las decisiones nos van a llevar a un lugar u otro en el cual pues quizás no deberíamos ni quisiéramos estar. O bien, sí, tan cerca de Cristo, tan cerca de Dios, que es ahí, en el centro de la voluntad de Dios. Van a determinar dónde pasarás la eternidad. Van a determinar tu carácter y relación con Dios y, en definitiva, van a revelar, tarde o temprano, tus decisiones van a revelar lo que hay en tu corazón. Por tanto, esto podría ser una conclusión, pero no lo es. Por tanto, analiza bien tus decisiones, que también puede ser la conclusión, pero no lo es, ¿vale? Por tanto, analiza bien tus decisiones. El texto, lo que hemos leído y el tipo de predicación que vamos a estar meditando durante estos 2 domingos, el que me toque hoy y el próximo mes, no va a ser una predicación expositiva, sino temática. La temática, vamos a ir hablando de diferentes motivos, diferentes decisiones, diferentes puntos, diferentes versículos, y los centraremos en la predicación temática en cuanto a las decisiones. Así que el bosquejo para estas 2 predicaciones lo vamos a desglosar en 4 puntos, ¿vale? En 4 puntos va a ser el bosquejo de esta predicación, de esta y la que viene. Hoy vamos a tener un único punto, el cual es el siguiente. Punto único de la predicación de hoy. Decisiones. Soberanía de Dios versus responsabilidad del hombre, ¿vale? Este va a ser el punto único de esta predicación. Y hoy vamos a ver la gran decisión, ¿verdad?, de la vida y de la eternidad. La gran decisión de la vida y de la eternidad. Me viene a la mente aquel pasaje, creo que estaba en el profeta Jonás. No tiene que ver con el contexto, pero dice, aquí habían grandes... En el valle de la decisión, creo que era ahí, ¿no?, en el libro de Jonás. En el valle de la decisión, ¿no? Pues la gran decisión de la vida y de la eternidad. Vamos a estar viendo este único tema, este único punto durante esta mañana. Y el próximo sermón veremos 3 clases de decisiones para luego llegar a la conclusión general, ¿vale? Primera decisión que veremos el próximo domingo que predique serán las decisiones condicionadas, ¿vale? El segundo punto vamos a ver decisiones con reservas, ¿vale? Y el tercer punto, que es el bueno, que yo deseo aplicarlo a mi propio corazón y mi propia vida cristiana, son decisiones incondicionables, y decisiones sin ningún tipo de reservas. O sea, decisiones que no pongo ninguna condición al Señor y decisiones que no pongo ninguna reserva al Señor, ¿vale? Que no espero nada a cambio. Si hago esto,
¿Decido esto? No, me refiero a esa decisión queriendo hacer la voluntad del Señor sin ningún tipo de reproche, ni condición, ni despropósito al Señor. Entonces, estas 3 decisiones las veremos la próxima predicación, ¿vale? Así que punto número 1 y único para esta mañana, decisiones, la gran decisión de la vida y de la eternidad. ¡Fua! Esto podríamos estar hablando 20 horas, porque desde Génesis hasta Apocalipsis está repleto de esta gran decisión, desde el mismo momento en el cual el Señor ya trajo la creación y con el poder de su palabra ya manifestó todo el proceso del Antiguo Testamento y del Nuevo, hablando de la redención del hombre. La gran decisión de la vida y de la eternidad. He puesto en el enunciado de este punto, como subtítulo, soberanía de Dios versus responsabilidad del hombre. Soberanía de Dios versus responsabilidad humana. Y de hecho ha sido un tremendo reto estar meditando, bueno, lo ha sido a lo largo de toda la historia de la Iglesia, ¿no? El reto de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Es un reto adentrarse en estas 2 maravillosas doctrinas que vemos y están manifestadas en las Escrituras. Pero también ha sido una preciosa bendición para mi corazón el considerar al Dios eterno soberano manifestando todo y planificándolo todo, y al hombre delante de Dios en su responsabilidad para ir a Dios. Es algo precioso y maravilloso, como es una simbiosis. Un tema realmente controversial, ¿verdad? Ahora bien, notemos que he utilizado la palabra versus. ¿Alguien sabe qué significa la palabra versus? Contra, ¿verdad? Una cosa que es en contra de otra, ¿no? Entonces, he puesto soberanía de Dios versus responsabilidad humana. En ningún caso esto sucede con Dios. Humanamente lo podemos pensar. O estoy en la soberanía de Dios o estoy en la responsabilidad humana. Pero es que si nos ponemos en los 2 polos, de alguna manera estaríamos usando esta palabra, versus soberanía de Dios, con referencia a la responsabilidad humana. En ningún caso son 2 contradicciones, en ningún caso la soberanía de Dios choca opuestamente con la responsabilidad del hombre. En la Escritura tanto está la soberanía como la responsabilidad. Y ambas, hermanos, ambas, que nos quede bien claro, arraigado en lo más profundo de nuestros corazones. Ambas. Un apunte. ¿Qué pasó en los tiempos de la Reforma? ¿Vale? Se empezó a predicar. Llegó un momento que la institución de Calvino, todo lo que es la soberanía de Dios, es Biblia hasta la médula. ¿Pero qué pasó? El hombre empezó a cavilar, bueno, entonces vivamos como queramos, dado de que soy salvo o no puedo ser salvo. Vino Wesley. Tienes que creer en el Señor Jesucristo para ser salvo. La soberanía de Dios manifestada en la responsabilidad del hombre. Están las 2 cosas, están los dos ámbitos. Y tú, pues muchas veces con el hermano Antonio, así medio bromeando, decimos, Antonio, explícame esto, explícamelo. Y llegamos a la conclusión de, bueno, pues pregúntaselo a Dios. Porque realmente, hermanos, ¿quién puede razonablemente con el pensamiento humano y razonable poder armonizar estas 2 grandes maravillas de Dios? Pues Dios lo hace. Y lo ha hecho, aunque no lo comprendamos, y únicamente tenemos que acatarlo y recibirlo por fe. Por fe. En el corazón de Dios hay una perfecta simbiosis armónica, tanto en su soberanía como en el libre albedrío que ha dado al hombre. Esta es la mente de Dios, hermanos. Y no podemos alcanzarla. Quizás a lo mejor el Señor en su presencia en la eternidad nos tenga a bien revelarnos esta gran y maravillosa cuestión teológica, o no. A lo mejor el Señor no quiere, no tiene por qué, ¿verdad? Pero las 2 están en las Escrituras. Y las 2 debemos, creo yo, abrazarlas con todo nuestro corazón. Con todo nuestro corazón. Ahora bien, con estas reflexiones me gustaría ir
leer otro pasaje de las Escrituras, que van en consonancia con lo que estamos considerando hoy, decisiones, ¿vale? Vamos a ir ahora al libro de los Jueces. Como he mencionado, es una predicación temática, no es un texto expositivo, sino que vamos a ir para aquí y para allá a lo largo de las Escrituras, ¿vale? Vamos a ir al capítulo 5. Capítulo 5, y nos desplazamos ahora al capítulo 5, versículo 15, y leemos parte de lo que se denomina el cántico de Débora y Barak, después de la victoria contra el rey Jabín, rey de Canaán, y concretamente contra Sísara, uno de sus capitanes, ¿vale? Dice así la Escritura, en el versículo 15, dice: caudillos también de Isaacar fueron con Débora y con Barak. También Isaacar se precipitó a pie en el valle, entre las familias de Rubén. Y quiero ahora, hermanos, resaltar lo que viene a continuación, ¿vale? Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones de corazón. Hubo grandes resoluciones de corazón. En el versículo 16b lo dice de una manera quizás un poquito más intensa, ¿no? Hubo grandes propósitos en el corazón, del corazón. Bien, estos textos, ¿qué vemos? Vemos la responsabilidad del hombre, ¿verdad? Vemos la responsabilidad del hombre, en este caso, de decidir que hubo unos grandes propósitos en el corazón. Y luego vemos todo el cántico a donde llevan esas resoluciones, ¿verdad? Grandes resoluciones del corazón. Hubo propósitos y vemos una realidad innegable. El ejercicio activo de la responsabilidad del hombre en las decisiones. Ejercicio activo de la responsabilidad cristiana de nuestras decisiones en nuestro andar diario delante de Dios. Y realmente este patrón, hermanos, lo vemos a lo largo de toda la Escritura, ¿verdad? Lo vemos a lo largo de la Escritura ya en la eternidad pasada. ¿Os acordáis con Lucifer? ¿Qué pasó? El ángel caído se enorgulleció delante de Dios y decidió rebelarse en contra de Dios, quisiendo ser semejante a Dios. Decidió. Hubo una decisión meditada, predeterminada por él mismo y planificada, y él deseó. Dios no lo obligó a hacer eso. Soberanía de Dios, Dios no lo obligó a hacer eso. Conocimiento que tenía Dios de ellos, sí, porque es soberano y es omnisciente, lo conoce todo. Pero fue el corazón de Lucifer que se enorgulleció y decidió rebelarse en contra de Dios. En el principio del huerto, en el huerto del Edén, lo acordamos, ¿no? Adán y Eva. Le llevó el Señor cogido a Eva la mano y le cogió el fruto prohibido y se lo metió en la boca a Eva. ¿De qué no? Vemos que decidió acercarse al árbol. Decidió mirarlo, abrió su corazón para codiciarlo, sus oídos para escuchar al maligno, caer en la tentación, coger y consumar el pecado, comerlo y después dar a su marido. Y ambos decidieron pecar en su responsabilidad delante de Dios. Noé, vemos aquí, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Vamos a ver algo bueno también, ¿no? El Señor le halló gracia delante de Dios, soberanía de Dios, y le ordenó, le mandó que hiciese un arca y él decidió obedecer a Dios. Responsabilidad humana. Abraham obedece a Dios. ¿Qué nos viene con Abraham? En su obediencia incondicional a Dios, ¿verdad? Nos viene, coge a tu hijo, ves a tierra de Moriah y sacrifícamelo en sacrificio. Y obedeció, decidió obedecer a Dios. Las decisiones de Lot, ¿a dónde le llevaron? Hace 2 domingos, o fue el domingo pasado, creo, el domingo pasado, hace domingos, hermano Alfredo, ¿no? Predicó sobre Lot, ¿no? Toda la vida y todo lo que aconteció con Sodoma y Gomorra. Fue poniendo sus tiendas hasta que ya se instauró dentro de la ciudad de Sodoma, ¿verdad? ¿Qué decir? También, ¿qué decidió Moisés? ¿Los tesoros de Egipto o bien las riquezas de Cristo como viendo al invisible? Son decisiones que el hombre en su corazón pues toma o desecha.
Él podía haberse quedado en las riquezas de Egipto. De hecho, humanamente hubiera sido lo más lógico, ¿verdad? Todo el esplendor de Egipto. Y decidió sufrir con el pueblo de Israel 40 años por el desierto. Bueno, Josué, ¿qué nos viene a Josué? La gran decisión de su vida. ¿Alguien me la puede decir? Yo y mi casa serviremos a Jehová. No estaba obligado. No estaba obligado a hacerlo, sino que él decidió hacerlo. Y bueno, ¿qué decir de la época de los reyes, ¿no? Hizo lo bueno, hizo lo malo, hicieron esto, hicieron lo otro. A lo largo de los evangelios vemos también decisiones. A lo largo del libro de los Hechos, toda la misma línea, en las epístolas, en la historia de la Iglesia, en tu propia vida. Decisiones. Responsabilidad humana. Ahora bien, ¿esto es una contradicción con la soberanía de Dios? Soberanía de Dios versus responsabilidad humana es un error absolutamente, ¿cómo definirlo?, grosero al carácter de Dios. Porque es Dios quien ha permitido estos dos aspectos en la vida y en la eternidad. Que Dios es un Dios soberano, como Dios soberano, pero decidió poner responsabilidad en el hombre. Él podía haber puesto simplemente que no tuviese criterio ni albedrío alguno el hombre. Lo podía haber hecho. Sí que es cierto que Dios viene y toca el corazón. Que no se nos olvide esto, por favor, hermanos. Que no se nos olvide que el hombre no puede hacer nada para salvarse. Es el Dios santo, glorioso, amoroso que viene y toca el corazón. Ahora bien, en ninguna manera podemos recriminar a Dios que haya esta contradicción. Alguien dijo lo siguiente, y creo que es muy acertadamente, que matiza un poquito esa armonía de estos dos conceptos. Me pareció muy interesante apuntarlo y compartirlo con vosotros. Dijo así este hermano en una de sus predicaciones: el Señor, en su soberanía, nos ha hecho responsables. Qué definición tan hermosa, ¿verdad? Yo creo que se resume un poquito toda la armonía de toda la controversia de todos los siglos en estos dos aspectos. Sí es cierto que no lo podemos explicar con razonamiento humano, es cierto, pero el Señor, el Dios soberano, nos ha hecho responsables. Tan sencillamente como que 1 y 1 son 2. El Señor, en su soberanía, nos hace responsables de nuestros actos y de nuestras decisiones. Sigo escribiendo. El Señor, siendo el Dios soberano, pone responsabilidad humana en las decisiones que llevas a cabo en tu vida. No somos robots ni autómatas, como comentaba antes, ¿verdad? Somos criaturas de Dios que ha puesto en nuestros corazones la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Y al tanto, hermanos, y actuar en consecuencia. Actuar en consecuencia. ¿Vale? El Señor no te pone y te obliga a vivir una vida vida santa, en santidad, sino que te ordena por su palabra, sed santos, porque yo soy santos, pero es poner el corazón en el altar del holocausto y desear que ese olor que lleva y sube delante de la presencia de Dios lleve esa santidad. Y yo decido y quiero ser agradable a Dios. Otra cita, hermanos, en la misma línea de pensamiento, y leo literalmente insistiendo en ello, ¿vale? Escribo: no olvidemos que ciertamente por encima de la responsabilidad del hombre se encuentra la soberanía de Dios. Explícame esto. No podemos, hermanos, pero aún siendo el hombre responsable, el Dios soberano está gobernando en el corazón del hombre. Pero ciertamente también existe nuestra responsabilidad y somos responsables, valga la redundancia, con nuestras decisiones delante de ese Dios soberano que hace todas las cosas. De hecho, ha sido un reto estar meditando sobre este tema. Y la verdad que he querido ceñirme a la Escritura, no yéndome a los dos polos opuestos, despreciando uno u otro. Soberanía de Dios versus responsabilidad del hombre, en ninguna manera.
Yo lo definiría soberanía de Dios armonizada maravillosamente con la responsabilidad humana. Hoy es el día de las citas, permitidme leer otra cita, ¿vale? Espero que no sea pesado, ¿vale? También alguien dijo lo siguiente: soberanía de Dios, en pregunta, en interrogante, ¿vale? Por supuesto que sí, porque Dios es soberano. Pero el único lugar donde nos debe llevar nuestras decisiones es en nuestra responsabilidad estar en el centro de la voluntad de Dios. Repito, soberanía de Dios, por supuesto que sí. Pero el único lugar donde nos deben llevar nuestras propias decisiones es estar en el centro de la voluntad de Dios. Y eso, hermanos, lo decides tú y lo decido yo. Estar en el centro de la voluntad de Dios, obedecer sus mandatos y llevarlos y ponerlos por obras, es una decisión tuya dentro de nuestra vida cristiana. Sí que el Señor nos da las fuerzas y las herramientas para poder llevarlo a cabo, porque en la carne no podríamos. Pues entonces está hablando de la soberanía. Sí, también, porque la soberanía de Dios está por encima de la responsabilidad, aunque Dios te hace responsable de tus propias decisiones para andar una vida cristiana delante del Señor. Delante del Señor. Vemos la balanza de la gran decisión de la vida y de la eternidad. Soberanía y responsabilidad. Y ambas en un engranaje perfecto que funciona en la mente y en el corazón de Dios. Soberanía, podemos recordar Efesios capítulo 1, ¿verdad? Vamos a leer algunos versículos. Vamos a dejar que la Biblia hable por sí sola. Vamos a Efesios capítulo 1. No vamos a leer el capítulo entero, pero vamos a leer, no sé, vamos a leer hasta el 6, del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Absoluta soberanía de Dios, indiscutible en todos sus matices, escogidos antes de la fundación del mundo, ¿en quién? En Cristo. Aceptos en el amado por el puro afecto de su voluntad. Aquí no vemos en absoluto la mano del hombre. Es una realidad manifiesta en la médula de las Sagradas Escrituras. La soberanía de Dios. El único Dios soberano, como se oraba en el libro de los Hechos, pidiendo a los apóstoles que le diera el poder para poder predicar y llevar el Evangelio hasta el último de la tierra. El Dios soberano, aquí el Dios soberano en la redención del hombre. Soberanía de Dios. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, ¿vale? Ahora bien, cogemos y nos saltamos y nos metemos en la balanza de la responsabilidad del hombre. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Responsabilidad del hombre. Aquí está apelando la Escritura a tu corazón y a mi corazón, a toda la humanidad, a ejercer la confesión a Dios por medio de creer en el Señor Jesucristo. Y dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. ¿Vale? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No somos robots de un Dios arbitrario en el cual no podemos tener elección, pero sí que está todo subyugado bajo su soberanía. Qué pensamientos, madre mía. Pensamientos que totalmente quebrantan totalmente el entendimiento humano, ¿no? Entendimiento humano. Soberanía, responsabilidad. Y estos versículos, después de haberlos leídos, entramos en el tema
de la responsabilidad y la soberanía de Dios en la salvación del alma. La salvación de nuestra alma, la salvación de nuestra vida, la gran decisión de la vida y de la eternidad. Es donde quiero llegar con este desarrollo sobre la soberanía y la responsabilidad. La gran decisión de la vida y de la eternidad. Para que luego en nuestra vida cristiana podamos tomar decisiones y resoluciones correctas del corazón que nos acerquen a Cristo. Obviamente hay que llegar a la cruz del Calvario. La gran decisión de la vida y de la eternidad en relación con nuestra salvación de nuestra alma. La soberanía de Dios la encontramos por todo lugar, hemos mencionado. Es el Dios eterno de la eternidad, el soberano de los tiempos, soberano de la historia, soberano de las naciones y el Dios soberano de cada una de nuestras vidas. Pero lo maravilloso de todo lo que estamos considerando es que en ver al hombre perdido en sus delitos y pecados, el Dios sublime, el Dios eterno que está sentado en su trono, es el que se levanta y da el primer paso para venir a buscarnos. Es el Dios en su gracia y su misericordia que da el primer paso. Primer paso para que por medio de su Santo Espíritu obre en nuestro corazón y obrando en nuestro corazón llegue esa convicción de pecado para luego ejercer la responsabilidad, para ir a Cristo o rechazarlo. Es Dios que en su soberanía primeramente se acerca al hombre, el hombre que está muerto en sus delitos y pecados. Insisto en ello, apunto lo siguiente. Si en esa condición que todos tenemos Dios no obrara en el corazón, el hombre no podría tomar la decisión de ir a Dios. Si en esa condición que todos tenemos, caídos en delitos y pecados, Dios no obrara en el corazón, el hombre no podría tomar la decisión de ir a Dios. Si Dios no obrara en el corazón, el hombre no desearía ningún pensamiento de Dios. Estamos muertos en pecados y delitos. Si Dios no obrara en el corazón, el hombre no tendría la capacidad de buscar a Dios por sí mismo. Si no, no sería por gracia la salvación. Si Dios no obrara en el corazón, el hombre no tendría la capacidad ni para salvarse, ni para andar una vida en santidad, porque primeramente no habría sido salvo, porque no hubiera podido llegar a los pies de la cruz. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Soy lo que soy, ¿por qué? Por la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es un regalo, un don, algo que no se trabaja, ni merecemos. Es la gracia de Dios. Y Pablo lo tenía bien claro en su corazón, siendo inspirado por el Espíritu Santo. Perdonadme por leer tantas citas, ¿vale? Otra afirmación que me gustaría leer literalmente. Afirmación que está fundada en las Sagradas Escrituras. Dice así: es Dios quien primeramente nos lleva a la miseria de nuestro corazón. Es Dios quien primeramente desciende al pozo cenagoso y podrido de nuestras vidas. Es Dios quien luego nos lleva en su amor delante de la cruz del Calvario. Y mostrándonos a su Hijo, es Dios quien nos salva. Es una obra exclusivamente de Dios y aquí no vemos en absoluto la mano humana. ¿Intentó el salmista salir del pozo cenagoso de la desesperación? Él esperó confiadamente en el Señor. Pacientemente esperé y descendió y me hizo, ¿quién? Él, Dios, sacar del pozo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y puso cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios. Esa es la obra maravillosa de la redención de nuestras almas. No hay intervención humana. Aquí continuamos, ¿vale? Continuamos. El Dios Trino obrando en la salvación del hombre. Dios Padre, sigo leyendo, planificando todo y enviando a su Hijo amado. Dios Hijo cumpliendo la voluntad del Padre.
Consumado es en la obra de la redención en la cruz del Calvario. Dios Espíritu Santo obrando en el corazón del hombre muerto en sus delitos y pecados. Pregunta importantísima también en cada uno de nuestros corazones. ¿Vemos alguna actividad humana aquí? ¿En el Dios Trino salvando al hombre? El poder del Evangelio para salvación. Romanos 1, 15, 16. Ahora bien, hermanos, el poder del Evangelio para salvación, sí, soberanía de Dios, ¿vale? Pero salvación ¿a todo qué? ¿A quién? A todo el universalismo es una doctrina bíblica que trabalenguas. Cuando empiezo a leer palabras así, digo, uy, que no acabo, no acabo. Universalismo es una falsa doctrina. Sí que está la universalidad, ¿verdad? Que el Evangelio es para toda la creación, o sea, está manifestado a toda la humanidad. Pero no el universalismo, que es que Dios ha muerto en la cruz y somos salvos todos. No, eso es una herejía. ¿Por qué? Pues dice, para salvación a todo aquel que cree. La responsabilidad aparece por la puerta en el corazón de Dios. Responsabilidad del hombre. Venimos de la soberanía de Dios, la gran decisión de la vida y de la eternidad. Y ahora llegamos a este apasionante viaje, tengo apuntado, me gusta leerlo literalmente, a la responsabilidad humana en la gran decisión de la vida y de la eternidad. Esto está puesto delante de cada uno de nuestros corazones, de cada uno de los corazones de cada hombre, de cada mujer. Tú y yo somos responsables de recibir el Evangelio o rechazar el Evangelio. Tú y yo, todo ser humano, es responsable de decidir qué hacer con el Evangelio. Apuntémonos esto en el corazón. Dios no nos ha obligado a creer. Sí que su gracia nos ha cautivado, nos ha rescatado, nos ha atraído hacia la cruz. Pero una vez delante del crucificado, del amoroso Dios hecho carne, no es Dios quien te ha hecho creer. Es en medio de su soberanía la responsabilidad de decidir: ¿creo o no creo? ¿Creo o no creo? Sí, es cierto que está la doctrina calvinista de la gracia irresistible de Dios, ¿verdad? Tú vas a ser salvo, haga lo que hagas. Yo no creo que sea exactamente eso. Lo que es la soberanía en base a la responsabilidad de Dios. Seguimos. Dios, en su soberanía, nos muestra su amor en Cristo para que en nuestra responsabilidad pues decidamos recibir por la fe a su Hijo o bien rechazarlo. Que nos quede bien claro, soberanía de Dios, por supuesto que sí, pero tú y yo, bajo la soberanía de Dios, somos responsables de recibir o rechazar. Ahora bien, ¿por qué hago tanto énfasis en el tema de la salvación en cuanto a decisiones que estamos tocando este tema? Decisiones, ¿verdad? Porque es el primer eslabón de la cadena, ¿vale? Para tomar luego profundas resoluciones del corazón, decisiones que nos lleven y nos acerquen a Cristo. Para que eso sea una realidad, tenemos antes que haber pasado por la cruz del Calvario para la salvación de nuestra alma. Porque ser salvo o no es la gran decisión de la vida y de la eternidad. Y es lo que hagas con la persona de Cristo lo que va a condicionar tu eternidad, donde vas a pasar la eternidad. Bajo la soberanía de Dios, para luego tomar las grandes resoluciones del corazón. Continuando con esta línea de pensamiento y ya acabando un poquito para que no se haga muy largo, me gustaría, hablando en el ámbito de la soberanía de Dios, ¿vale? Pero viendo en este caso la responsabilidad del hombre, dado de que estamos hablando de decisiones, ¿vale? Y hablando de la gran decisión de la vida y de la eternidad. Vamos a ver tres pasajes muy rápidamente. Quería hacer más énfasis en lo que hemos hablado hasta ahora, pero muy rápidamente de ver que hay esa responsabilidad en la gran decisión de la vida y de la eternidad, ¿vale?
Hay unas palabras del Señor Jesucristo que le dijo a Nicodemo, ¿vale? Capítulo 3 del Evangelio según San Juan le dijo: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, ¿vale? Juan 3, 18. Estaba pensando un poquito en este texto, en esta conversación que tuvo el Señor Jesucristo con Nicodemo, este hombre que fue a Jesús de noche, y con todas las turbaciones de su corazón, y en el cual dijo: te es necesario, Nicodemo, nacer de nuevo, ¿no? Y al final de toda esa conversación, pues le dice estas palabras. Pero me hizo pensar que el texto no nos dice, el Señor Jesús no le dijo a Nicodemo, insisto en ello, el que Dios obliga a creer no es condenado. Eso no le dijo a Nicodemo. Aquí se vería la gracia irresistible de Dios, en referencia a la salvación, ¿no? Él le dijo: el que en él cree no es condenado. No le dijo: el que Dios obliga a creer no es condenado. Ni tampoco le dice: el que Dios obliga a no creer ya ha sido condenado. Pero le dijo: pero el que no cree, pues ya ha sido condenado. No le dijo: el que Dios obliga o le veta la fe, aunque sí es cierto que no es de todos la fe. Aquí entramos en pensamientos de Dios, ¿verdad? Pero sin embargo le dice aquí: pero el que no cree ya ha sido condenado, y no le dice: el que Dios obliga a no creer ya ha sido condenado. ¿Veis dónde quiero llegar en referencia a las decisiones, a la gran decisión de la vida y de la eternidad en referencia al Evangelio, a la salvación del alma? Esta es la maravillosa realidad. Está la soberanía de Dios, y es algo innegable, dado de que Dios, hecho carne, es quien está hablando, pero sí que es cierto que hay una responsabilidad delante del Señor en la gran decisión de la vida y de la eternidad. En creer o no creer, en obedecer o no obedecer, en seguir los preceptos de Dios o sencillamente rechazarlos. Segundo pasaje. Jesús en la resurrección de Lázaro. Dije así en el Evangelio de Juan, nos dice: yo soy la resurrección y la vida, un texto muy conocido, ¿verdad? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y aquí va el Señor al corazón del hombre. ¿Crees esto? O sea, vemos aquí que es una apelación a que tome una decisión el hombre. ¿Crees esto? Una pregunta que apunta al mismo centro neurálgico de nuestros corazones, una pregunta que Dios pone delante de la vida, apuntando a la eternidad, una pregunta que nos lleva a, en nuestra responsabilidad, tomar una decisión, una pregunta que apela a la decisión más importante de la vida, que es creer en Cristo o no creer en Cristo. Y es interesante ver que esta pregunta, ¿quién la hace? Es el mismo Dios. El mismo Dios soberano le dice al hombre: te presento el Evangelio. Mira a mi Hijo amado clavado en la cruz. Te demando fe, porque sin fe no me puedes agradar. Hebreos 11. Y le dice el Dios mismo, el eterno, el altísimo, el soberano, le dice al hombre, preguntándole: ¿crees esto? Apelando a una decisión, a una respuesta por parte del hombre, ¿verdad? ¿Crees esto? ¿Crees esto? Tercer pasaje, antes de la conclusión. Juan 20, 31, también muy conocido este texto. Pero estas cosas se han escrito para que creáis en Jesús, el Evangelio, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esto puede ser, bueno, de hecho, es la conclusión del Evangelio de según San Juan, ¿no? Con ese broche de oro. Estas cosas que se han escrito es para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él, responsabilidad, tengáis vida en su nombre. Juan 20, 31.
Bien, a título de conclusión, hermanos, para ya acabar, hemos estado considerando en la soberanía de Dios el plan de la salvación para el hombre caído en sus pecados, pero en nuestra responsabilidad hemos considerado la gran decisión de la vida y de la eternidad, que es recibir al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal y hacerlo Señor de cada una de nuestras vidas, o rechazarlo, o decir no quiero saber nada del Evangelio. Pregunta como conclusión: ¿qué decisión? Creo que aquí todos somos creyentes, ¿verdad? Pero bueno, es bueno hacernos estas preguntas también. ¿Qué decisión has tomado en cuanto a la persona del Señor Jesucristo? Y bueno, si hubiera aquí algún incrédulo, le diría: piénsalo bien, ejerce tu responsabilidad delante de Dios, porque va tu eternidad y el lugar donde vas a pasar el resto de la eternidad. Teniendo esta vida, la vida eterna en el Hijo, como ese primer eslabón, pues luego ya ahora, en la próxima predicación, como mencionaba, continuaremos un poco hablando sobre los siguientes eslabones, que son las grandes resoluciones del corazón, ya como creyentes, ya como esas grandes resoluciones que atañen a lo espiritual, a lo que es la palabra de Dios, enfocándonos a esos propósitos profundos de desear estar cerca de Dios, de escuchar su palabra, de poner toda nuestra vida en el altar del sacrificio y desear seguir a Cristo, como hemos mencionado al principio del sermón con ese corito, ¿no? Así que, hermanos, recordemos: decisiones que nos acerquen a Dios. Y hoy hemos visto la gran decisión de la vida y de la eternidad, que es la salvación de nuestras almas. Pues que el Señor bendiga su palabra. Muchas bendiciones.